lo que nos toca. Vale, pues retomándolo, nos habla de una pluralidad de interesados, ¿vale? Habíamos visto los interesados del procedimiento, ¿verdad? Ahora nos habla de una pluralidad. ¿Qué quiere decir? Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente se haya señalado. Es decir, si presentamos una solicitud todos juntos, ¿vale? O porque, por ejemplo, la ley nos acaba de atribuir la capacidad de obrar ante las administraciones públicas a nuestra unión de defensa de los derechos por la DANA, ¿vale? Pues nosotros lo vamos a presentar todos juntos, porque hay que presentarlos todos los interesados. ¿Qué pasa? Que hay que figurar a una persona como representante y en el caso de que no se figure a nadie, relacionará con el que esté en primer término, el que esté al principio. Ese será el representante. ¿Qué pasa? Que en un supuesto práctico también lo tenemos fácil. Presenta todo esto. La administración contacta con el último de la lista. ¿Se realizó correctamente? ¿No se realizó correctamente? Esos son los detalles que hay que tener en cuenta a efectos de un supuesto, ¿no? Nuevos interesados, nos dice, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o de intereses legítimos cuya identificación resulte del expediente y se puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la transmitación del procedimiento. Puede ser porque en el caso que habíamos comenzado de la expropiación, nos damos cuenta de que en esa expropiación, en el registro de la propiedad, hay X parcela, pero cuando nosotros llegamos hay una clara división de una parcela que no se ha registrado todavía, ¿vale? Pero que hay una persona allí viviendo que tiene sus papeles y tiene sus cosas, ¿vale? Pues entonces nos acabamos de dar cuenta de que hay una persona nueva que también tiene derechos e intereses, ¿vale? Sobre los sistemas de identidad. También la ley nos define los sistemas de identidad y los sistemas de firma electrónica, ¿vale? El sistema de firma, que es similar a estos sistemas de identidad, al final no se diferencia porque el hecho de acreditar la identidad en la sede electrónica se hace a través de una firma electrónica, ¿vale? Entonces, al final, nosotros, si alguien lo tuvo al principio, cuando se creó el DNI electrónico, venían dos certificados dentro. Uno ponía el certificado de identidad y otro ponía el certificado de firma, que al final son cosas que duplicaron por dos, porque entiendo que a nivel jurídico alguien habrá entendido que eran cosas diferentes, el firmar que el identificarse, pero que a efectos prácticos es simplemente el mismo certificado. Y ya los de la FNMT, por ejemplo, cuando sacamos el certificado de la FNMT, tenemos uno y con ese nos identificamos y firmamos, ¿no? Pues nos dice, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y su consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Cuando es inalterabilidad es que una vez firmado el documento, todos los datos se encuentran sellados, ¿vale? No se puede modificar. En el caso en el que un dato del documento se modifique, se puede garantizar, por eso es la integridad del documento, se puede garantizar que ese documento ha sido alterado, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos bastante conocimiento sobre eso. En el caso que los interesados optaran por relacionarse a través de los medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada, esto a efectos de test, un montón. A efectos de supuesto, lo veo con más dificultad, ¿vale? Que nos lo pregunten, salvo la parte de el sistema de clave concertada es, ¿vale? Pero que ahora lo vamos a ver, pero que yo, tal como os digo, lo otro, que es vital que lo tengamos claro, a efectos de supuesto, yo me costaría más preguntar algo sobre este estilo de cosas, ¿vale? Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en una lista confianza de prestación de servicios de certificación, todo ese chorro, que sería ese certificado electrónico.
Sistemas de sellos electrónicos cualificados y de sellos electrónicos avanzados basados en certificados cualificados, ¿vale? Expedidos por prestadores que estén en la lista de confianza. Son certificados que vienen siendo certificados de aplicaciones. Y luego, esta es la otra parte que os decía, cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan. Esto puede ser clave, sistemas de firma concertada, ¿verdad? Que tenemos clave permanente con ese usuario y contraseña, clave PIN que ahora está migrando a ese clave móvil. Sobre estos aspectos, mm, deciros, sin entrar en los detalles técnicos de la firma electrónica, ¿vale? Pero cuando nos hablas de estos sistemas avanzados, certificados, cualificados y todo eso, para que lo entendamos, la firma electrónica se compone de dos claves, una que es pública y una que es privada, ¿vale? Con esas claves se pueden firmar los documentos, ¿vale? Y nosotros firmamos con esta clave privada, pero con la clave pública, que se la podemos enseñar a cualquiera, pueden verificar que la firma ha sido firmada con la clave privada que tenemos nosotros, ¿vale? Con lo cual es un sistema en el que tú puedes verificar que algo ha sido hecho por mí, pero sin yo darte mis claves, ¿vale? Entonces, ese sistema es firma electrónica, ¿vale? Si a ese sistema le vamos añadiendo cosas, empiezan a salir todos estos vocablos, ¿vale? Si una firma electrónica se pone a firmar otra firma electrónica, ya empezamos a tener una cadena, ¿no?, de firmas electrónicas, ¿vale? Y si, por ejemplo, consideramos que una firma electrónica, la original, la primera de todas, es la que nosotros consideramos la firma electrónica de confianza, ¿no? Ya empieza a haber una estructura de confianza en el que si el que está arriba firma tu firma electrónica, pues entonces tú tienes una validez, ¿no? Por así decirlo. Vale. Si nosotros todas esas personas que están acreditadas para firmar firmas electrónicas, las ponemos en una lista, tenemos una lista de confianza de, de prestadores de servicios de certificación, ¿vale? De prestadores de servicios de certificación. No es más que ellos, que son una autoridad, nos firman nuestra firma electrónica y entonces nuestra firma electrónica está firmada por una persona que es de confianza, ¿vale? ¿Qué ha hecho esa persona de confianza para poder firmarnos nuestra firma? Pedirnos nuestra DNI y acreditar que nuestra identidad va a ser lo que va a tener dentro nuestro certificado electrónico, ¿vale? Entonces, en base a eso, como eso no se puede alterar, pues ya tenemos nuestra identidad certificada, ¿vale? Y luego cuando nos habla en sistemas avanzados, ¿vale? Sistemas avanzados son sistemas en los que la clave, esa privada que os dije para generar los documentos, está dentro de un dispositivo que no se puede manipular, ¿vale? Y simplemente le metemos nosotros el documento que queremos firmar y sale firmado. Entonces eso está basado en un sistema electrónico avanzado, ¿vale? Lo digo esto porque como vemos que aparece en todos lados, lo podemos considerar que eso es la estructura o la arquitectura de la firma electrónica y nos olvidamos de eso, ¿vale? Entonces, si le quitamos toda la parafernaria que tiene estos dos artículos, nos queda que aquí aparece firma electrónica y en el otro lado se llama sello electrónico, ¿vale? Ahora bien, diferencia entre la firma electrónica y el sello electrónico. ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se perdió por la mitad de la explicación? No sé si a lo mejor me enfrasqué mucho ahí. Bueno, la diferencia entre la firma y el sello, la firma la usamos las personas, ¿vale? Y los sellos los usan las aplicaciones. Si nosotros firmamos con un portafirmas electrónico, ¿vale? Un sistema en el que nosotros mandamos los documentos y los podemos firmar y sale un certificado en el que tiene un CSV, que es un código seguro de verificación, que sirve para acreditar la autenticidad del documento.
eso, en verdad, no es que esté firmado con nuestra firma, sino está firmado con un sello electrónico de la aplicación, ¿vale? Eso se firma con ese sello y entonces se acredita esa identidad. Vale, clave en los sistemas de firma y nos dicen, cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá acreditada mediante el propio acto de la firma. Aquí vemos que empieza a no tener tanto sentido lo que es acreditar identidad y firmar. El simple hecho de hacer una firma implica acreditar la identidad. Medios de identificación y firma. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley. Perdón. Las administraciones públicas solo requerirán al interesado el uso de la firma cuando. ¿Alguien me sabe decir caso? A ver, mira, voy a sacar el, el, el boli rojo para los negativos. Antes apareció un listado y ponía, Es necesario para la acreditación, ¿verdad? Para acreditar la representación será obligatoria en los siguientes trámites. Y había un listado de trámites. Y luego aparecía en rojo. Son los mismos, correcto, los que ya está diciendo Patricia. ¿Vale? El uso obligatorio de firma en unos trámites son los mismos trámites que son obligatorios para un representante, por los que un representante tiene que acreditar la representación. Tenemos el mismo listado y son dos casos distintos. Si nosotros como personas interactuamos con la administración, si es uno de esos casos tasados, tenemos que firmar el documento que estamos presentando. Si una persona que es representante nuestra, ¿vale? Que es representante nuestra, presenta uno de los casos que son obligatorios firmar por el interesado, el representante también tiene que acreditar la representación. ¿Va? Pero son los casos tasados, donde único es obligatorio acreditar la representación y obligatorio hacer la firma en el documento. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables de comunicaciones, interponer recursos, desistir acciones, renunciar derecho. ¿Vale? Son los mismos que para los que hay que acreditar la representación. Por eso siempre os hablaba de lo de estudiar un poco buscando las similitudes. ¿Vale? Si teníamos ese plazo de 10 días por el cual un representante tiene que acreditar la representación y tenemos el plazo de mejora voluntaria de la solicitud, subsanación o mejora voluntaria de la solicitud, se llama en el artículo, de 10 días, pues tenemos 10 días en los dos casos, ¿vale? Entonces, para cualquier cosa que haya que aportar al expediente por esos motivos, pues serán esos 10 días. Asistencia en medios electrónicos. Esto va más orientado al tema de los registros. Las administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con medios, con la administración a través de los medios electrónicos, para los que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que se determinen. Las administraciones públicas asistirán en el uso de los medios electrónicos a los interesados no incluidos en el apartado 2 y 3 del artículo 14 que veremos ahora que así lo soliciten expresamente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través de un registro general y obtención de copias auténticas. Sobre todo, es decir, es un ámbito no excluyente. Estas son las cosas en las que sí o sí la administración tiene que actuar, pero en el resto de los casos también, ¿vale? Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación y firma electrónica en el procedimiento podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso de la firma electrónica del que esté dotado para ello. ¿A qué nos suena esto? ¿Parece raro esto? Si una persona acude a un registro, ¿vale? Y no tiene forma de firmar la solicitud electrónica, nosotros como funcionarios públicos podemos firmar la solicitud, ¿vale? De esa persona.
¿Qué pasa? Que esto hay que cogerlo con pinzas. Cogerlo con pinzas porque se tiene que desarrollar. Por ejemplo, en el Estado se desarrolló estableciendo como una especie de registro de funcionarios habilitados. Y esos funcionarios habilitados podían firmar esos documentos en nombre de los interesados, ¿vale? Pero firmas tú con tu nombre y apellido. Con lo cual, ahí vemos que muchas veces si estamos trabajando en una oficina de registro, lo mismo es más fácil ayudarla a sacar el certificado electrónico que firmar nosotros la solicitud. Pero vamos, que ahí ya cada uno con lo suyo. En este caso, será necesario que el interesado carezca de los medios electrónicos necesarios, se identifique ante el funcionario público y preste su consentimiento expreso para esa actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio, ¿vale? Tienes que, por lo menos, buscarte tener respaldo jurídico de lo que estás haciendo. Porque a lo mejor está reclamando a la administración o está haciendo alguna cosa que va a acabar a lo mejor en un litigio, en un juzgado. Entonces, es mejor que tú le hagas firmar ahí un papel diciendo autorizo al funcionario tal a que firme en mi nombre esto, ¿vale? Y ya. Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado el registro o sistema equivalente donde constan los funcionarios habilitados para la identificación y firma, ¿vale? Estos registros plenamente interoperables e interconectados con las restantes administraciones públicas. Porque, como es lógico, si nosotros estamos como jefas de negociado de la parte de becas y nos llega un papel firmado por un fulano que no es el que nosotros conocemos, mm, pues decimos, ¿y esto quién lo firmó? Porque aquí el nombre de la persona no hay acreditado una representación y el nombre de la persona es Pedro, no, no sé qué. Y aquí viene firmado por un tal Juan, ¿vale? Pues entonces tendremos que poder consultar y nos va a salir si es un funcionario que ha acreditado la identidad de esa persona en un registro electrónico, ha acreditado que no disponía de los medios electrónicos. Sobre todo te lo dice bastante claro, que no disponen de los medios electrónicos para poder hacerlo. Este registro costará al menos los funcionarios que presten servicios en las oficinas en materia de registro. Luego nos dice, derechos de las personas, ¿vale? Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. Son derechos de los interesados que también aparecen en el 53, si no me equivoco. A comunicarse con las administraciones públicas a través del punto de acceso general, que es lo que vimos cuando salió lo de el DEU de esa parte de las direcciones electrónicas, ¿verdad? Eso lo teníamos claro. Además, nos apareció en un test o algo de eso. Aparecía ese punto de acceso general. Vale, nos dice, a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos. Ese artículo ya lo hemos tratado, ¿verdad? Esos medios electrónicos. A utilizar las lenguas oficiales, que esto no lo hemos tratado, pero tiene bastante tela. Al acceso a la información pública, al ser tratados con respeto y deferencia, a exigir las responsabilidades a las administraciones que lleven sus asuntos, a la utilización de los medios electrónicos, a la protección de datos. Y si no me equivoco, creo que debe faltar por ahí a conocer la identidad de las personas que tramitan su procedimiento. Voy a revisarlo porque a lo mejor es uno de los que aparece en el 53. Vale. Ahora nos habla del artículo 14, que es lo que nos ponía por aquí detrás. Por aquí detrás nos habló de un artículo 14 que son las personas. Nos decía, tenemos que asistir a todas las personas en materia de registro, ayudarlos, ¿verdad? A incluso firmar por ellos cuando no puedan firmar, pero nos habla todo el rato de, ojo, todo eso siempre y cuando no sean los del artículo 14. Vamos a ver los del artículo 14. Los del artículo 14.2, que es lo que vemos ahora. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.
El medio elegido para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite administrativo, al menos los siguientes sujetos: persona física, entidades sin personalidad jurídica, actividad que lleve una colegiación obligatoria y los representantes de las personas que tengan una actividad de colegiación obligatoria, y los empleados públicos en la actuación administrativa, ¿vale? En su actuación como empleados públicos. ¿Qué pasa? Tenemos una lista de obligados a relacionarse electrónicamente, ¿vale? Que si no me equivoco, eh, el artículo arriba está mal, porque es el 14.2 el que tiene el listado, ¿vale? Está mal. 14.2. No sé qué me patina la memoria, no sé si alguien tiene la ley por ahí, pero es el 14.2. Ah, vale. Na- Nos dice: reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas, ¿vale? Vale. Mm, vale. Aquí me voy a apuntar una cosa que quiero ver también con ustedes, la parte de cambiar esa decisión de la relación electrónica. Cambiar. Mm, mm, mm. El problema es que cuando... el caso es que con el libro me vi en la tesitura de: tienes varios órdenes, o sigues una explicación más o menos lógica, o sigues la ley, o sigues lo que te dicen que son la relación de temas. Y entonces la relación de temas te dice el silencio, los recursos y el no sé qué. Y entonces ahí te haces un batiburrillo que tal. Entonces, el libro sigue, es decir, tiene el contenido que tenemos, ¿vale? Pero está desglosado en los temas. Es decir, me comprometí ahí buscando qué artículo encajaba más dentro de un tema y está condensado, y luego he intentado darle ahí una narrativa dentro de ese tema, ¿vale? Para que no parezca algo muy, muy disparatado. ¿Qué es lo que me hubiese gustado a mí? Mm, Yo en... mm, No, no. No, porque ese está más orientado a, es decir, en ese tema a lo mejor tocarías los sistemas de identificación y firma, pero entras la parte más de mm, pues la sede electrónica, pues las aplicaciones que hay, ¿vale? Entra más con eso. Los de procedimiento administrativo se agrupan del 3 al 7. Del 3 al 7. ¿Vale? Lo que pasa es que sí es cierto que hemos ido saltando entre el 3, el 4, que es lo que vimos de conservación de la nulidad, de la anulabilidad, ¿verdad? El 5 también vimos la notificación, ejecución forzosa, la suspensión del acto. El caso es que cuando nosotros acabemos, al principio del tema, bueno, al principio de la clase os comentaba que estas diapositivas que tengo ya preparadas son 300 algo, 300 y pico. Finalizando las 300 diapositivas, hemos tocado los temas del 3 al 7 completo. Perdón, al 8. No, 9. Perdón, al 10. El procedimiento va del tema 3 al 10. Acabando las 300 diapositivas que tengo ahora abiertas, hemos visto del 3 al 10.
Y ya, si os ponéis a bucear aquí a los que tengáis el libro, veréis que hay un montones que hemos visto salteados. Hay temas ya completos que hemos visto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, me puedo comprometer a, en lo que nos aparece de las tareas para revisar, que creo que lo hice con la nulidad y la anulabilidad, poner la página del libro donde está. ¿Vale? Yo os desgloso, por ejemplo, ahora relación electrónicamente, los conceptos interesados, capacidad de obrar y todo eso, y os hago una referencia, si quieres, al libro, ¿vale? En la página del libro se encuentra este concepto, tal, para un poco trabajarlo un poco mejor así. Intentaré también que en la parte de contratos estar más ligado a, porque contratos realmente sí es cierto que como tenemos tres temas ahí, es más fácil hacerlo, pero había que por lo menos guardar la misma relación que tienen en el BOE, en el BOC, perdón, y a la hora de explicarlo, pues veo un poco más sencillo que hilemos así las cosas. 3, 4 y 5 están completos, sí. 6 no, el 6 hoy vamos a ver cosas sobre todo del tema 7, ¿no? Tema 7 y probablemente tema 8, tema 7 y 8, lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, lo de obligados a relacionarse electrónicamente ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sobre todo los opositores que habíamos visto que nos tenemos que relacionar electrónicamente y todo eso. Vale, antes os dije, a relacionarse, a usar su lengua en los trámites con la administración. Y os dije, esto tiene tela, lo vemos ahora. Pues la tela está en el artículo 15, que nos habla de la lengua en los procedimientos. ¿Qué pasa? Sabemos que en España hay lenguas cooficiales. Tenemos una lengua oficial, que es el castellano, que es el que define nuestra Constitución como lengua oficial del Estado, em, que todos tienen, ¿alguien se sabe el artículo? Todos tienen, perfecto, vale, así es. Vale, pues la lengua nos dice en el artículo 15.1, la lengua en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General con sede en territorio de las comunidades autónomas podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ellas. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y exista discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramita en castellano. Si bien los documentos o testimonios de los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La administración pública instructora. Aquí vimos el principio, nos habla la Administración General del Estado, ¿verdad? Luego nos dice que en nuestra comunidad autónoma será lo que se fije en la normativa autonómica. Nosotros, como no tenemos lengua cooficial establecida, tenemos el castellano, ¿no? Pero nos dice, la Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debiera surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no será precisa su traducción. ¿Vale? Aspectos que nos puedan entrar en un supuesto práctico. Comunidad Autónoma de Canarias. Nos llega una solicitud de un interesado en Galicia, ¿vale? Y nos llega en gallego, ¿vale? Pues tenemos que contestarle en gallego, pues ahí es donde estamos tratando. Esto sí es cierto que es fácil de replicar a un supuesto práctico, ¿verdad? ¿Qué creemos? ¿Tenemos que contestar en gallego?
tal como hemos visto. Mm, Perdona. Claro, si nosotros trabajamos en un sitio donde hay una lengua cooficial, si el interesado inicia el procedimiento en gallego, tenemos que contestar en gallego, pero no es cooficial aquí, ¿vale? Ahora bien, nos dice un procedimiento, vamos a pensar, mm, vale, em, sabemos que, vale, la sanidad está un poco transferida, ¿no? A las comunidades autónomas. En Galicia, ¿vale? Alguien que va allí a su médico de cabecera y pide, porque se muda para Canarias y pide que cojan su expediente y lo traigan a Canarias, ¿vale? Pues entonces nos llega todo el expediente en gallego. ¿Eso es correcta la actuación? Todo lo que te va a surtir, exacto, deberá traducir al castellano todo lo que vaya a tener que ver fuera, ¿vale? Claro, lo que dice, si nosotros aquí, por alguna casualidad, hay una reforma del Estatuto de Autonomía y se establece el gallego como lengua cooficial, pues entonces, como sale de un sitio con lengua cooficial en Galicia y viene a un sitio donde hay lengua cooficial en Galicia, no se traduce, ¿vale? No tienen la obligación de traducir. ¿Quién tiene que hacerlo? Ahí te lo dice. Ahí te lo dice. La administración instructora. Con lo cual, si nosotros hacemos el traslado de expediente, que no suele ser así, porque suele ser, se lo solicitas a Galicia que haga el traslado de expediente aquí a Canarias. No vamos a ir nosotros a recabar el expediente. Pues entonces, si lo inicias ahí en Galicia, será Galicia la que tenga que traducir y mandar a Canarias el expediente traducido. ¿Vale? Vale, pues así con un pequeño ejemplito, yo creo que así queda un poquillo más mm, claro lo de la lengua. ¿Vale? Registro. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado, se reciba o se envíe. Esto es una cosa vital para los funcionarios y las funcionarias públicos, un registro electrónico, ¿vale? Estos registros, todo lo que sale de nuestra organización sale por registro y todo lo que entra por la administración entra por registro. ¿Quiere decir que si no entra por registro no recogemos? No. Quiere decir que si nosotros tenemos una libreta y una libreta la tenemos que mandar a algún sitio, iremos al registro, haremos un oficio y diremos, saliendo una libreta, lo juntamos así y lo mandamos, ¿vale? Pero tiene que quedar constancia de todo el flujo de información que entra y sale de los organismos y se deja constancia a través del registro. ¿Se suele usar el correo electrónico? Sí, pero mal, ¿vale? Se tiene que hacer a través de registro. El registro electrónico de cada administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicarán la fecha del día en que se produzca. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en el que hubieran sido recibidas. ¿Qué plazo hay para cursar los documentos que llegan al registro? Sin dilación, ¿vale? Sin plazo. Lo digo porque puede confundir con qué plazo hay para notificar la resolución, ¿vale? Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse esto también ha caído en alguna ocasión, en el registro electrónico de la administración, en las oficinas de correo, ¿vale? En las representaciones diplomáticas o oficinas consulares de España en el extranjero. Hay que entender que todas las personas que estén en el extranjero se pueden dirigir a algún sitio, ¿vale? Pues en el extranjero es eso. En las oficinas de asistencia o materia en registro. En cualquier otro que se establezca, ¿vale? Esto es un poco resumido, pero para hacernos una idea, esto.
Cuestiones interesantes. Registros electrónicos, ¿vale? Registros electrónicos. No vale ir a la consejería, allí a las oficinas donde está la gente trabajando, a ir a presentar el registro, si no hay una oficina de registro ahí, ¿vale? Es o el electrónico o la oficina de registro o la oficina de asistencia en materia de registro, que se llama, ¿vale? Si una consejería no tiene oficina en materia de registro, no te tiene que recoger el registro, ¿vale? Vaya usted a una oficina en materia de registro, que puede ser en un ayuntamiento o en algún lado. Los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice compatibilidad e interconexión. Lo mismo que teníamos para los apoderamientos y lo mismo que teníamos para más cosas. Los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados, devolviendo los originales al interesado. Esto es importante, no nos quedamos con los documentos nunca, ¿vale? Hay algunas excepciones en que los documentos no puedan ser digitalizados, pero no nos quedamos nunca, siempre se digitaliza y se manda. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos, o igual que la obligación a relacionarse electrónicamente. Las administraciones deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de oficina en las que se presta la asistencia para la presentación electrónica de los documentos. Los términos y plazos establecidos en estas y otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados de los mismos. ¿Qué quiere decir este artículo? No escucho a nadie. Vale, veo por ahí. Vale, tiene sus matices. En principio lo que te viene a decir es que los plazos se cumplen, ¿verdad? Pero cuando te pone este literal de se obliga a las autoridades y al personal, implica que el incumplimiento de los plazos llevan sanciones disciplinarias, ¿vale? Entonces, ahí es donde aplica el régimen disciplinario. Entonces, aquí te lo dicen los términos y los plazos establecidos en tal ley obligan a las autoridades, ¿vale? Salvo que por ley o derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por hora, se entienden que son hábiles. Este artículo es quizás si hay que darle tamaños a los tatuajes que nos vamos a hacer de las cosas importantes para nuestro supuesto práctico, este sería como el que ocuparía toda la espalda, ¿vale? Este es el importante. ¿Por qué? Porque un supuesto práctico de procedimiento administrativo en el que no nos vayan a poner un calendario y decir, se inicia tal día, caduca 3 días después, tal, no sé qué, ¿vale? Pues hay que entender si nos dicen plazo de un mes, ¿vale? Si se presenta el 24 de septiembre, ¿cuánto es el plazo de un mes? ¿Cuándo acaba? ¿Pero acaba el 23 o acaba el 24? Eso es importante, ¿sabes? Pues nos dice, cuando los plazos se señalen por horas, las horas son hábiles. Y luego nos dice, son hábiles todas las horas del día que formen parte del día natural. Si son 3 horas, pues serán 3 horas hábiles dentro del día natural. Los plazos expresados por hora se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en el que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate, y no podrán tener duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresa en días. No nos pueden dar 72 horas. ¿Por qué? Porque si son 72 horas hábiles, ¿vale? Y contamos 8, 8, 8, ya no nos estamos montando en días, ¿vale? Ya se nos va mucho más allá. Entonces, hasta 24 horas. Siempre que por ley o derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por día, se entienden que son hábiles. Cuando nos dice, tiene usted 10 días para acreditar la representación, son 10 días, pero no nos dice nada más. Dentro del procedimiento administrativo son hábiles. Veremos que dentro de la ley de contratos son naturales, ¿vale? Entonces ya cambian las cosas. Pero en nuestro procedimiento administrativo son hábiles.
Se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados como festivos. Esto no es derecho procesal. Aquí no tenemos agosto inhábil, ¿vale? En el derecho administrativo tenemos sábados, domingos y festivos. Nada más, fuera. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así una norma con rango de ley o por constar en derecho de la Unión Europea, se hará constar esa circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a que aquel, perdón, del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate, o desde el día siguiente en el que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Entonces, si recogemos la notificación el día 14 de septiembre y nos dice que hay un mes, ¿cuándo será el término del plazo? ¿Cuándo acabará el plazo? Si la recogemos el día 14, el 15 del mes siguiente, porque surte efecto. El primer día es el 15. El 14 no es el primer día es el 15. ¿Vale? Si el plazo se fija en meses, estos se computan a partir del día siguiente en el que haya tenido lugar la notificación o publicación que se trate o del día siguiente en el que se produzca la estimación o desestimación del silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación o publicación en el mes o en el año del vencimiento. ¿Vale? Mm, Te lo voy a buscar detallado, te lo voy a buscar detallado, porque sí, pero realmente, si no me equivoco, lo que viene a intentar explicar es en que no tenemos que contar, por ejemplo, febrero que tiene 28 días y otro tiene 31 días y el otro tiene 30. Entonces te dice de fecha a fecha. Por eso se cuenta el mes de fecha a fecha. Pero sí es cierto que la recogida desde el mismo día, no sé si a lo mejor tendré mal aquí la diapositiva. Vamos a verlo aquí, que ya total acabamos. Espera, a ver. Vale, espera que ahora lo acabamos esto. A ver, por favor, podías haber dicho que lo tenías de memoria ahí fresco. Sí, claro, si no te lo íbamos a discutir. Mm, es correcto. Es lo que te decía, que yo creo que está mal la. A ver, es que a mí esta me suena chino. Mira lo que nos dice. Vamos a buscarlo aquí. Lo correcto es, mm, si el plazo en el 30.4, si el plazo se fija en meses o años, esto computa a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate o desde el día siguiente en que se produzca la estimación o desestimación del silencio administrativo, concluyendo el mismo día en que se produjo la notificación o publicación del silencio en el mes o en el año de vencimiento. Hasta mi entender, los plazos en meses y años se computan de fecha a fecha.
Claro, es que en el momento en el que claro, es que la efectividad del acto, ¿cuándo es? ¿Cuándo es efectivo el acto? Porque el mismo día que tú lo recibes no es efectivo el acto. ¿Eso lo entendemos? No. Cuando nosotros recibimos ese acto, en el momento, fíjate, hay un caso curioso y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que presentar, vale, te voy a poner un ejemplo curioso que nos sucedió y que tuvimos que tirar para adelante con eso. Tenemos a un interesado, ¿no? En el que se le requiere una documentación, ¿no? Y entonces no la presenta, no la presenta. Entonces tú dices, vale, pues si no la tengo, la documentación, voy a tener que excluirlo del procedimiento. Nosotros notificamos la exclusión del procedimiento, ¿vale? Al interesado le llegó la carta, en la carta ponía que estaba excluido del procedimiento por no presentar X documentación y el tío, el mismo día que recibió la carta, presentó por registro la documentación. Hicimos la consulta a Abogacía del Estado y me dice que el acto de exclusión no cobra efectos hasta el día siguiente de la notificación. El mismo día que él la está recogiendo no cuenta como día de efecto de esa notificación. Es decir, hace efectos el día siguiente. Con lo cual tuvimos que retrotraer y decir que sí que tenía razón en el asunto. Yo de todas formas, sí, no, no, es que nosotros lo mandamos el último día. Le dimos 10 días de plazo y el último día mandamos la notificación. La verdad que sí, porque ¿cuál es el problema? Que, te digo, era una cosa de sanciones y el problema es que me prescribía, tenía que, o sea, caducaba el procedimiento. Y entonces dije, si nosotros mandamos la notificación y cae ahí el último día, a ver si conseguimos rascar el tal y entramos dentro de lo que tal. Y el tío, el último día que tal, presentó la documentación. Y entonces dije, no, ya se nos lió esto el asunto. Hice la consulta y me dijeron, no, usted tiene que completar los 10 días, no surte efectos el eso hasta que no. ¿Vale? Normalmente siempre hay mm, una doctrina porque de forma general ya esta confusión la han tenido mucha gente. Y entonces siempre esto acaba en alguna consulta jurídica vinculante en la que dicen la interpretación que se le tiene que dar a este artículo es así. Eso suele acabar por jurisprudencia, ¿vale? Que al final son sentencias en las que llega a altas instancias y valoran la interpretación que se le tiene que dar a esto, ¿vale? Me comprometo a hacer un cuadrito bien explicado donde lo vemos con detenimiento, ¿vale? Lo último que nos quedaba de eso es mm, sobre la parte de si no hubiera día final en el vencimiento del plazo, ¿vale?
Si a lo mejor inicia ese 28 de septiembre, perdón, si inicia a lo mejor el 30 de enero con el plazo de un mes para acabar el 30 de febrero, no hay, pues se expira el último día de ese mes. ¿Vale? El último día del plazo inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A ver si nos queda mucho. Mm, no, que nos quedan todavía unas cuantas. Venga, lo cortamos aquí ya. Y así lo volvemos a retomar en la primera. ¿Vale? Yo creo que tengo eso que te estoy comentando. Creo que lo tengo aquí en el OneDrive. Bueno, yo te lo mando ahora. Y así no se nos hace más tarde. ¿Todo bien? ¿Alguna duda existencial? Cuéntanos. Con el día 2. Ah, el día 2 de... Día 2. Viernes. Mayo. Si es un mes natural de fecha a fecha. Sí, pero lo del día 2, ¿por qué me dice el día 2? ¿Por festivo o por qué? Dices por festivo nuestro, ¿no? 28, a lo mejor quería poner 28. El día 28 de febrero. Un mes del día 28 de febrero. Que se junte, que se nos junte todo. A ver, claro. Aquí tenemos todas las reglas. Es decir, inhábil. Tenemos, a ver, inhábil. Tenemos el caso de inhábil. Cuando coincida inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Suele pasar mucho, sábado, domingo, ¿sabes? A lo mejor que acaba y justo cae el sábado o el domingo, se sobreentiende que todo ese día que sigue siendo inhábil, los días que sigan siendo inhábil, se considera que tú puedes seguir interactuando o pones el recurso y todo eso, y el primer día hábil siguiente es cuando finaliza, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el caso de después, ¿no? De después. Y el caso inicial, si el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Entonces, si tenemos... mm, acabaría el 28, ¿no? Es decir, empieza el 30. Como febrero no tiene 30, acabaría el 28
y como el 28 es inhábil, sería el primero del mes siguiente. Correcto, lo que decía Sara. Ese sería el rollo. Hombre, no creo que lleguemos ahí a ese punto en el supuesto práctico, pero bueno, está bien practicarlo así. De todas formas, mi idea es que nos pongamos un montón de supuestos así y lo vamos viendo. Sobre todo porque hay algunos plazos que cuando se encadenan son curiosos, ¿vale? Y sobre todo que lo trabajemos con la suspensión. Porque, por ejemplo, cuando coincide con una recusación, hay que hacer una suspensión obligatoria, entonces, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Nos vemos para el domingo, los que estemos el domingo, y el martes de la siguiente. Cosas que vamos a subir, pues ahora cargo test de todo esto y intentaré hacer un supuesto de plazo. Aparte de eso, hago un esquema y eh, te, resolvemos esa duda de si hay posibilidades de que el mes no sea de fecha a fecha, ¿vale? ¿Listo? ¿Todo bien? No, no escucho a nadie. Vale, ya cansancio. Venga, pues nada, ánimo a todos. Chao.